Ciao ragazzi e ragazze, bella mattina, come state? Buonissimo. Benissimo? Bene, mi piace ascoltare questo, mi agrada oír esto. Muy bien, siamo alla metà di questa settimana e di questa lezione, sì, estamos a la mitad. Habíamos visto que mezzo es medio o mezza media, pero la metà con l'accento sulla A, la mitad, ¿sí? Es la mitad. Entonces estamos a mitad de semana. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar practicando nuestros verbos y ahora vamos a ver en estos ejercicios más que conjugar todo el verbo, así como una plana de, una tabla de multiplicar que vamos haciendo una por una. Aquí vamos a ver de qué persona estamos hablando y vamos a conjugar de acuerdo a esto. En este caso tenemos dos preguntas. La primera pregunta implica a una sola persona. Yo te hablo a ti y te pregunto, ¿qué fai? O ¿qué haces? Y de este lado tenemos ¿qué fate? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Obviamente, ustedes. ¿Qué haces tú? Podríamos preguntar, sí, a lo mejor en la tercera persona. ¿Qué fanno? ¿Sí? ¿Qué hacen ellos? Y aunque la traducción es igual porque en español tenemos la misma conjugación para ustedes y para ellos, ¿sí? ¿Qué hacen? Podría referirse a qué hacen ustedes o qué hacen ellos, pero aquí sí habría que marcar esta diferencia entre qué fate, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué fate? Per esempio, les podría preguntar, ¿qué fate dopo la lezione? ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen después de la lección? Non so, forse pueden contestar, facciamo il compito o dormiamo, ¿sí? Nos dormimos un rato, mangiamo, vediamo la TV, forse, o vediamo il cellulare. Entonces, la pregunta, si en este caso dirigida a ustedes, pues contestarían como, pues nosotros hacemos esto. En cambio, si pregunto, ¿qué fanno? ¿Sí? ¿Qué fanno Marco e Giorgio? ¿Sí? Como estos personajes. Ah, bueno, pues loro. Loro dormono, ¿sí? Loro mangiano, loro vedono. Entonces, ahí, en ese caso, conjugaríamos para, pues, para hablar de ellos. Muy bien. Entonces, este ejercicio está en su libro. Ya no me acuerdo en qué página, pero creo que es por la página 29, 30, por ahí. Pero bueno, si no lo tienen a la mano, aquí lo tengo para ustedes y vamos a contestar la primera parte que habla, ¿sí? Como si nosotros fuéramos Marco. Vamos a contestar en la primera persona cuando nos preguntan ¿qué fai? ¿Sí? ¿Qué haces? Y nos ponen como ejemplo ascolto, ¿sí? Ascolto la radio. Recordamos que la O es la terminación por excelencia, ¿sí? De la primera persona. Y tenemos aquí el verbo vedere, ver.
¿Y cómo conjugaríamos esto en la primera persona si contestáramos qué estoy haciendo o qué hago? Es uno. Recuerden que eliminamos la terminación, nos quedamos con ver. ¿Y cuál sería la terminación para la primera persona? Se las acabo de decir, chicos. Es uno. Ninguno, chicos, ya se les olvidó la clase de ayer. En serio, chicos. La respuesta sería vedo. Eso es de la clase de ayer, ¿no? O sea, lo que preguntó tiene que ver con la clase de ayer. ¿Perdón? Lo que preguntó tiene que ver con lo que vieron ayer. Así es. Ayer conocimos, Que yo ayer estaba en presenciales, ¿no? ya veo. Eh, ¿Cuántos de ustedes estaban en presenciales? Ayer tuvimos poca gente. Ok. Mm, Bueno, recordamos rápidamente las terminaciones, ¿sí? Para los verbos. Tenemos are, ere e ire, así como en español tenemos ar, er, ir. ¿Ok? En español también hacemos esto, solamente que pues no lo meditamos como tanto como lo vemos aquí en otro idioma, pero tenemos una terminación y una raíz. ¿Ok? Tenemos las raíces de estas palabras, que son obviamente el contenido, ¿sí? De la acción, o lo que sea, ¿sí? Y tenemos la terminación en el infinitivo, que es el verbo no conjugado. En el caso de los verbos regulares, ¿sí? Vamos a tener siempre una raíz que no va a cambiar, al contrario de nuestros verbos irregulares, como el verbo essere, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, el loro sono, ¿sí? Tenemos aquí que no hay ninguna raíz, todo es irregular, todos tienen como, pues, algo diferente, ¿no? Si acaso pudiéramos tomar como raíz sería la S, pero no aplicaría en lui o lei. Entonces, tenemos los verbos regulares que corresponden al contrario a una regla. Entonces, la regla que nos dice que al cancelar la terminación del verbo, nos vamos a quedar con una raíz, ¿sí? Como am, en amare, como leg, en leggere, e come dorm, in dormire, ¿ok? Entonces, tenemos esta raíz. Si se fijan, nuestra raíz permanece exactamente igual a través de las tres conjugaciones de estos verbos. Y en la clase pasada, que también les voy a pedir que se pongan al corriente, el día de hoy ya subí todos los videos para estar al día, pero les pido por favor que revisen las lecciones porque ahí pues vamos a ver obviamente el tema, ya lo vimos de forma un poquito más pues más detallada y vimos también algunas particularidades, ¿ok? Pero ahorita nada más me voy a ir rápido con la regla general y tenemos que en are, ere, ire, nuestra persona io va a tener la terminación o. Entonces yo puedo cambiar, ¿sí? Como en el caso del ejemplo que estábamos viendo ahorita, que tratábamos de ver, tenemos vedere, ¿sí? O sea, ver, y vemos que está compuesto de una raíz y de una terminación. En este caso,
ere. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio, como hablábamos de la primera persona, io, entonces teníamos vedere. Entonces, para conjugar para la persona io, voy a cancelar la terminación ere, ¿sí? Y me quedo con esta raíz a la que le voy a agregar la terminación de la persona que estoy hablando. O sea, io vedo. ¿Es chiaro o no es chiaro? ¿Está claro o no? Sí, Miss, ya. Ok. Entonces tenemos primera persona o, terminación o a través de todas. Are, ere, ire. Cualquier verbo que conjuguemos en presente en la primera persona, ¿sí? Va a tener la terminación o. A menos que sea irregular, pero normalmente también en los irregulares sí tienen esta misma terminación o. Si se fijan, io faccio, io ho, si yo tengo, yo posso, yo puedo, ¿sí? Tienen esta misma terminación o. Entonces, en el presente, sí, y también creo que en otros, por ejemplo, en el futuro, sí, como verrò, veré en el futuro, verrò, si se fijan también tiene la terminación o, nada más que en el futuro va a ir siempre acentuada, como dormirò, leggerò. Entonces, siempre va a ser la O. Nada más que, pues de repente, como en el futuro, va a tener una acentuación. Y si se fijan, tiene como esa connotación de futuro de verrò. ¿Sí? Como que hasta el mismo sonido lo hace oírse como que va hacia el futuro. Dormirò, leggerò. En fin. Entonces tenemos la terminación por excelencia de la primera persona en italiano, la letra O. Ok. Segunda persona, persona tú. Y también, si se fijan, sei, ¿sí? Fai, que fai, tú hay, ¿sí? También la segunda persona siempre va a terminar en la i. Creo que en la única excepción es cuando hablamos de el imperativo, como cuando decimos scusa, ¿sí? Scusa tú. E scusi lei. Y en el imperativo pasa algo bien curioso porque el imperativo no es más que el presente, pero como que el tú y el ley cambian de lugar. Entonces, si yo, si yo le digo a alguien, ¿sí? Si yo le pregunto a alguien, ¿tú dormi alle 10? ¿Sí? Tú te duermes a las 10, pero si le voy a exigir a alguien, le voy a ordenar a alguien, ¿sí? A mi hijo, por ejemplo, que no tengo, pero bueno, si tuviera un hijo le podría ordenar, sí, duerme, ¿sí? Entonces, duérmete. Entonces, el imperativo es nada más el presente intercambiado entre tú y ley. En fin. Pero para todas las demás ocasiones, la I va a ser la terminación de tú, ¿sí? Tu ami, tu leggi, tu dormi, ¿sí? Y leggere va a ser una excepción porque, si se acuerdan, la regla de fonética nos dice que para conservar el sonido de la palabra, como leggo, ¿sí? Tenemos que agregar una H, ¿sí? Pero si se fijan, el sonido natural de leggere ya es un sonido dulce, entonces por eso es una excepción y aquí no agregamos la H. Como en la palabra pagare, ¿sí? Que ahí sí tiene un sonido duro, pagare. Entonces, en vez de decir paghi, ¿sí? En la segunda persona, digo paghi. Tú paghi, ¿sí? Tú pagas, tú paghi. Entonces, bueno,
Aquí, como el sonido es un sonido dulce, entonces no lo vamos a cambiar, no le vamos a agregar la H, ¿sí? Y pues las demás conjugaciones se van a quedar también igual. O sea, bueno, sin agregar la H. ¿Ok? Entonces tenemos primera persona o segunda persona y. En la tercera persona vamos a ver que va a cambiar un poco, ¿sí? Tenemos la A como la terminación para are, ¿sí? Lui o lei ama. Pero en la R vamos a ver un cambio de la A la E. Entonces, en vez de decir lega, ¿sí? Tengo legge, lui o lei, legge, ¿sí? Él o ella lee. O también para usarse como de modo formal, ¿sí? Puedo preguntarle por ejemplo, profesore, cosa legge, ¿sí? ¿Qué lee? ¿Qué lee usted? ¿Sí? ¿A qué hora duerme? ¿Sí? ¿Usted? Por ejemplo, le puedo preguntar a no sé, una persona mayor, ¿sí? Signore, ¿a qué hora duerme? A lo mejor al doctor le pregunta a un paciente, ¿no? Entonces lo tiene que hacer de modo formal. Entonces vamos a aplicar, como lo vimos desde el principio, ¿sí? No nada más para estos verbos, sino para cualquier verbo. Vamos a usar la tercera persona para hablar de usted. En fin, tenemos la terminación a para are, ¿sí? Y para ere o ire, la terminación e. Podríamos pensar que va a cambiar a, e, i, pero pues aquí si tuviéramos una i, tendríamos pues un conflicto con la segunda persona, ¿no? Entonces, tenemos a, e para la tercera persona y estas personas son nuestras personas del singular, la primera, la segunda y la tercera. Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? No, ¿Mm? No, Miss. Ok, No, ya empiezan a tenerlo más claro. sí, Ok, perfecto. Ok, ahora vamos con las personas del plural. O sea, yo y alguien más, tú y alguien más, ¿sí? Ustedes o él o ella y alguien más o ellos. Ok, tenemos que la terminación de noi va a ser iamo, ¿sí? En todas. Are, ere, ire, la terminación de noi va a ser iamo. Noi amiamo, noi leggiamo, noi dormiamo, ¿sí? Noi vediamo, ¿sí? Noi mangiamo, por ejemplo, el verbo mangiare, ¿sí? Su terminación sería are, entonces la borro y agrego amo. Entonces, yo sé que sería mangi, pero pues no agregamos la doble i. Eso sería como pues un error gramatical o de ortografía, no sé, de ortografía. En fin, ¿sí? Entonces tenemos mangiamo, si comemos. O por ejemplo, en el caso de paghiamo, también vamos a agregar una H para conservar el sonido, así como lo hicimos en tu paghi, ¿sí? Tenemos una I y una I aquí. Entonces, esta regla va a aplicar a tú y a noi, ¿sí? Porque tenemos la I. Ok. Entonces, la terminación de noi es iamo. Ahora tenemos voy y loro, que en español tenemos que, pues es la misma conjugación, pero en el italiano va a haber pues una diferencia entre ambas.
Y voy es la única persona que va a cambiar en sus tres, ¿sí? En sus tres conjugaciones, en sus tres terminaciones, y tenemos AT, ET e IT. Entonces tenemos, por ejemplo, VDR, eliminamos ER, y tengo vedete, ¿sí? Voi vedete la clase non so, nel computer o nel cellulare, ¿sí? Entonces, eliminamos la terminación y agregamos, pues, nuestra terminación para la conjugación. Y por último, tenemos loro, cuya terminación va a ser ano para are, e ono para las terminaciones ere e ire. Allora, amano, leggono e dormono. Y les explicaba la clase pasada o antepasada que loro va a acentuarse, sí, siempre como una palabra aguda, grave, esdrújula. O sea, que se acentúa en la antepenúltima sílaba. A, ma, no. ¿Sí? A, ma, no. Entonces, el acento estaría sobre la A, mano. Leg, go, no. Entonces el acento iría sobre la E. Legono. Y aquí vemos una regla de separación de sílabas que nos dice que cuando hay una doble consonante, vamos a llevar una consonante a una sílaba y la otra a la que sigue. ¿Ok? O dormono, ¿sí? Dormo, no. Tenemos el acento sobre la O. Entonces, esto siempre va a pasar con la persona loro. Ok. Entonces, chicos, no sé si tengan dudas acerca de la conjugación de estos verbos, las reglas de conjugación. ¿No, chicos? Tomo su silencio como un no. ¿Tienen dudas? Creo que Ok. no. Bueno, les voy a pedir que revisen, si en YouTube, el video de la clase de ayer y de antier, para que chequen, pues, estos pequeños peculiaridades. También el día de ayer expliqué, ¿sí? Ah, no, solo dijo que Ah, ok, Sergio. Muy bien. También ayer hablé sobre un tipo de verbos que son verbos que terminan en ire y a los que se les agrega, sí, pues la sílaba ISC. Esta sílaba se agrega entre, sí, en medio de la raíz y la terminación. Entonces, esto va a ocurrir en todas las personas, menos en noi y en voi. Y vimos también una lista de palabras, ¿sí? Vamos a tomar finire. Entonces tenemos capire, entender, ¿sí? O capisco. Finire, por ejemplo. ¿Cuál sería la raíz y cuál sería la terminación del verbo finire? La terminación sería el ire. Ire, exactamente. Entonces, si lo eliminamos, gracias Diego, Fin. nos quedamos con fin, ¿sí? Pero en vez de agregar solo una O, como lo haríamos en el otro caso de los verbos, ¿sí? Fino, que fino significa hasta, como fino alle 10, ¿sí?
non so, abbiamo restato qui fino alle 10. Nos quedamos aquí hasta, ¿sí? Hasta las 10. En fin. Entonces, como tenemos que ciertas palabras, ¿sí? Como capo también, capo ya tiene un sentido de jefe, ¿sí? Capo significa jefe. Entonces tenemos estas palabras que de otro modo se confundirían, digamos, con otras palabras que ya existen. Tenemos que se agrega la ISC, como finire, eliminamos ire y nos quedamos con finisco, ¿sí? Agregamos una ISC entre la raíz y la terminación. Entonces tengo capisco, capisci, ¿sí? Y ojo, porque aquí también vamos a tener que no se va a agregar la H en ningún caso, ¿ok? Entonces va a cambiar nuestro sonido. Tu capisci, ¿sí? Lui, lei capisce, pero en noi tenemos noi capiamo o voi capite, ¿sí? Y luego loro capiscono. Igual con el acento, ¿sí? Hacia la penúltima sílaba, capiscono. Y bueno, también les dejo ahí para que vean las palabras, ¿sí? Hablamos un poquito de ellas. Algunas se utilizan más que otras, por ejemplo, pues finire, capire, ¿cuál otra? Non so, unire, ¿sí? Se va a utilizar más comúnmente que, por ejemplo, la palabra restituire, ¿sí? Que significa restituir o regresar, pero en un sentido como de regresar algo que no era tuyo o restituir, como volver a crear algo. Non so. En fin. Muy bien, ya nada más nos quedan 10 minutos, chicos. Vamos a tratar de hacer este ejercicio, ahora sí. Sí, y vamos a ver a estos chicos que, bueno, a este chico, Marco, y a este chico Claudio, y a Marta, haciendo actividades por su cuenta, ¿sí? Y la pregunta para ellos es ¿qué fai? Y nos van a contestar, ¿sí? Io ascolto la radio, ¿sí? Y vimos el verbo vedere, que conjugado en la primera persona, ¿cómo quedaría? Vedo. Benissimo, io vedo. Ascolto la radio e vedo la TV, ¿sí? Ascolto Spotify e vedo Netflix, non so. Muy bien. Seguente, Claudio. Claudio risponde, io leggo il giornale, ¿sí? Y el verbo aquí sería scrivere, scrivere, escribir. La respuesta sería escribo. Scrivo, benissimo Pablo, io scrivo, ¿sí? Io scrivo un email. Muy bien. Leggo il giornale e scrivo un email. Muy bien. Marta, sí, risponde, io finisco, sí, termino, vemos el verbo con ISC, finisco gli esercizi e poi, verbo dormire, nella prima persona, Dormo. dormo, benissimo, e poi dormo, finisco gli esercizi e poi dormo. Muy bien. Ahora de este lado vamos a completar, ¿sí? Con las respuestas que acabamos de dar en primera persona. Ahora vamos a escribirlo, pero como hablando de ellos, ¿sí? En la tercera persona. Entonces, tenemos Marco, la radio, verbo ascoltare, pero en la tercera persona. ¿No era ascolti o algo así?
ascolti sería en la segunda persona. La persona tú siempre va a terminar en la I, pero la tercera persona va a ser la A con los verbos en are y la E en los verbos en ere o ire. Entonces, Marco ascolta la radio e poi verbo vedere Sería Vede. 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 Perfecto. Vede, ¿sí? Terminación E para los verbos en ere e ire. E poi vede la TV. Molto bene. Secondo, Claudio, sì, verbo Legge. leggere, benissimo, legge il giornale e poi verbo scrivere, Scrive un email. scrive un email. Y aquí me tomo un segundito para comentarles, ¿sí? En vez de tener un email, como sería normalmente, ¿sí? Para las palabras en masculino que comienzan con vocal, ¿sí? Ya sea vocal o consonante, el artículo va a ser un. Pero aquí lo tenemos como con un apóstrofe, porque en realidad está diciendo una email, que no sé por qué, pero email es como considerado como género femenino en italiano, entonces está usando una, pero apostrofada porque comienza con vocal. Entonces es una de esas... Como en el francés, Miss. ¿Cómo? Como en el francés. ¿En qué caso? Ya ve que luego la L tiene un apóstrofe cuando Ah, sí, da con vocal. ajá, exactamente pasa lo mismo, solamente que nada más en el singular. Entonces, por ejemplo, tenemos la arancia, pasa exactamente lo mismo que comentas, ¿sí? Que se utiliza un apóstrofe, la arancia. Muy bien. Por último, Marta, sí, tenemos finisco, pero ahora conjugado en la tercera persona. Finí, Finisce. finisce, benissimo, finisce. Muy bien, finisce gli esercizi e poi dormire, Dorme. dorme. Molto bene, dormi. Muy bien. Entonces, chicos, estas son la primera persona del singular y la tercera, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de completar para acabar ahora los mismos verbos, pero conjugados en el plural, ¿sí? Ustedes. Ahora es Marco y Giorgio, ¿sí? Contestándonos lo que están haciendo. Entonces, recordamos que la terminación para noi siempre va a ser iamo. Entonces, tenemos el verbo vedere, ascoltiamo la radio e poi Vediamo. vediamo. Muy bien, vediamo la TV. Muy bien. Continuiamo con Claudio e Sara, che contestan, sì, leggiamo il giornale e poi verbo scrivere, Escribimos. scriviamo una email. Muy bien, scriviamo. Ok. Ahora tenemos finiamo, ¿sí? No tenemos finisciamo porque tenemos que noi y voi no aplica esta regla. Entonces, finiamo gli esercizi e poi verbo dormire, Dormiamo. dormiamo. Molto bene. Dormiamo. Muy bien. Y ahora vamos a contestar con la persona loro, ¿sí? Que con verbos en are tenemos la terminación ano y con verbos en ere o ire tenemos la terminación ono.
Allora, Marco e Giorgio ascoltano la radio e poi vedere, Vediamo. no, estamos hablando ahora de una tercera persona del plural Vedono. loro. Vedono, benissimo. Vedono. Vedono. Vedono la TV. Muy bien. Entonces, terminación ano, uono. Claudio e Sara leggono il giornale e poi verbo scrivere. Scrivono. Scrivono, muy bien, scrivono un'email. Perfetto. E per último, Marta e Ana finiscono, ¿sí? Otra vez utilizamos el ISC, ahora sí para la tercera persona del plural. Marta e Ana finiscono gli esercizi e poi verbo dormire. Dormiono. Dormono. 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 Exactamente. Ano, uono, ¿sí? Ano, ono, on. Entonces tenemos gli esercizi e poi dormono, ¿sí? Con el acento, como les decía, sobre la penúltima letra. Sílaba, perdón. Scrivono, vedono, dormono, ¿sí? Finiscono, leggono, ascoltano. Muy bien. Bueno, chicos, entonces tenía planeado un par de ejercicios más, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, el día de mañana continuamos. Les dejo que revisen las clases que faltan. Sí, ya se me va a desconectar en cualquier momento, pero ya es todo por hoy. Nada más, revisen esto, por favor, para ponerse un poquito al corriente. Sí, y nos vemos el día de mañana.